eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Dios les bendiga y sean bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Qué gusto y qué alegría que nos van a estar acompañando hoy martes 7 de enero en este estudio diario llevando por título Haciendo lo Correcto, estando en Juan 2 del 13 al 25. Y así dice la palabra del Señor. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, haciendo lo correcto. El día de hoy tenemos este pasaje que es bastante interesante porque Juan, el escritor, el discípulo amado, nos presenta un contraste, bueno, no un contraste, nos presenta 3 momentos de cómo se refuerza y a la vez se desglosa el principio cometido de Juan, lo cual es presentar la deidad de Cristo, presentar que Jesús es el Mesías prometido. Y hay 3 momentos, los cuales son el cumplimiento del Mesías, la autoridad de Cristo y la deidad de Cristo. Cada uno de estos momentos los vemos a través de este pasaje, y lo cual nos muestra que así como Jesús actuó, y las motivaciones por las cuales Jesús estaba actuando, nosotros como creyentes debemos de interiorizar cada una de estas enseñanzas y aplicarlas a nuestro corazón. Porque no solamente se trata de compartirlo, sino que se trata que todos juntos como creyentes podamos ir avanzando en este camino de fe, en ese camino en el cual el Señor nos marca a vivir. Y qué mejor que conociéndolo y, lo más importante, haciendo lo correcto ante los ojos del Señor. Y eso lleva al primer punto, haciendo lo correcto. 1, buscando la santidad. ¿Qué es lo más importante que se nos plantea? Pues buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y no es que nos esté diciendo este pasaje: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, una lista, primero voy a buscar el reino de Dios y después esto. No, sino que lo más importante por encima de la lista que puedas hacer sea el reino de Dios, sea la Biblia, sea orar, sea arrepentir de nuestros pecados, sea perdonar a nuestros hermanos, vivir el Evangelio, lo que nos dice la palabra. De manera que vemos aquí en este pasaje que nos dice el verso 13 que estaba cerca a la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ok, tenemos esta festividad. La Pascua conmemoraba la libertad que recibieron los judíos y cuando salieron de Egipto. La Pascua significa pasar por encima. Entonces es algo que se concretó con la 10ª plaga, la del deceso de cada primogénito de todos los judíos, y que tuvieron que sacrificar un cordero de 1 año, y la sangre la tenían que poner en los dinteles de las puertas. ¿Para qué? Para que no llegase a ellos la plaga del ángel de la muerte. Entonces, los judíos conmemoraban cada año esta fiesta, y era ¿para qué? Para recordar que ellos habían sido liberados, que Dios les había dado libertad, pero más importante, que algo estaba simbolizando que un cordero, ¿sí?, había sido ocupado. ¿Para qué? Para que ellos pudieran
tener esa tranquilidad. Esta fiesta, la Pascua, estaba apuntando al sacrificio de Jesús. Y nos dice el versículo 14 que ocurre algo peculiar. Se había cambiado, distorsionado la fiesta. Versículo 14. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces nos dice acá que tenemos a los cambistas. La existencia de ellos se debía a los viajeros y extranjeros que llegaban y debían de ajustarse a la moneda local. Y obviamente surgió un negocio, un cambio. Como si nosotros fuésemos, un ejemplo, nosotros los que estamos en México fuésemos a Estados Unidos, pues nuestros pesos mexicanos debemos de cambiarlo a dólares. Es prácticamente eso, pero en el templo ya se estaba convirtiendo algo muy trastornado. Entonces nos dice acá, no solamente era esto, sino que también vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Pero por qué? Porque como eran viajeros, no podían llevar cargando lo que era su sacrificio. Entonces, bueno, se les prendió la mente de tiburón a estos judíos. Entonces ellos empezaron ¿a qué? Pues vamos a vender ¿para qué? Para los sacrificios. Esto se empezó a trastornar y entonces lo que hizo Jesús fue, versículo 15, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Por qué hizo esto el Señor Jesús? Porque la festividad se había, el recordar la Pascua, el motivo principal de la Pascua, la libertad que encontraron en Dios, se había cambiado. ¿Por qué? Por nada más un mero negocio. Entonces, y obviamente esto nos recuerda a lo que dice Malaquías 3:2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Está hablando aquí del Mesías. ¿Quién podrá soportar su venida? Es más, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién va a resistirle cuando Él viene? ¿Por qué? Porque Él es un fuego purificador y Él es un jabón que deja completamente limpio. Entonces, prácticamente aquí vemos que es una purificación que está haciendo. Ok, y podemos preguntarnos, hermano, pero ¿no se supone que la purificación del templo fue antes de la crucifixión? Bueno, Jesús hizo varias purificaciones, mencionan los comentaristas. Entonces tenemos aquí en el Evangelio de Juan una primera purificación que hizo del templo. ¿Y qué es lo que dijo a los que vendían palomas? Quiten eso de acá y no hagan. O sea, fue muy enfático. De la casa de mi padre, casa de mercado. Dice, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso recuerda específicamente a Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperaban cayeron sobre mí. De manera que es lo que está diciendo acá, la santidad es lo más importante. No hagamos de algo santo algo que no glorifica a Dios. Por ejemplo, nuestro cuerpo. No debemos de presentarlo a actividades pecaminosas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestra lengua, nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que hagamos debe de glorificar a Dios. Entonces toda nuestra vida debe de apuntar a un cumplimiento de la santidad, a una búsqueda de la santidad. De manera que la santidad, limpieza e inclusive la disciplina son cosas que deben de caracterizar y acompañar al creyente. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No hagamos lo incorrecto, sino que rectifiquemos y digamos, Señor, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo me desvié? O Señor, gracias porque me estás manteniendo en el camino correcto. Ayúdame a permanecer aquí. De manera que en este primer momento vemos el cumplimiento del Mesías, aquel que especificó, buscó que el celo de la casa del Señor consumía, pero no solamente por un solo edificio, vamos a verlo en más adelante versículos, sino que Él estaba diciendo la actitud del corazón con el cual nosotros estamos delante de Dios. De manera que si vamos a hacer lo correcto, debemos de buscar la santidad, de la cual es nuestro sustento. Y eso lleva al segundo punto, haciendo lo correcto, 2, ante la verdad. De manera que los judíos en el verso 18 cuestionan a Jesús si Él tiene la autoridad de actuar de esa forma. Es más, le preguntaron,
¿qué señal nos muestras y qué haces esto? En la versión Dios habla hoy dice, ¿qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Y es que los judíos en este momento, mencionan los comentaristas que pudieron ser miembros del Sanedrín, autoridades judías, que le preguntaron, ¿por qué rayos estás haciendo esto? ¿Quién te comisionó? ¿Por qué estás causando un alboroto en esta festividad? Recordemos que eran muy religiosos estos judíos. ¿Pero por qué? Bueno, el templo era considerado como la cúspide de los judíos. Este templo en el que se hace mención en el verso 20, cuando dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y este templo no es el templo de Salomón. Si recordamos nuestro estudio de primero y segundo de Reyes, vemos que el templo de Salomón fue destruido. Pero después, con las caravanas que regresaron, con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, cada uno en su momento empezaron a reedificar el templo, a reedificar la ciudad y después, años después, Herodes el Grande fue quien empezó a afinar algunos detalles. Es más, mencionan en los comentaristas, menciona inclusive Flavio Josefo, un historiador judío fidedigno, que para este momento el templo todavía estaba sufriendo algunas reparaciones, algunas modificaciones. Pero los judíos lo consideraban como lo más sorprendente que ellos podían tener. Y en vez de adorar genuinamente a Dios, adoraban más a el edificio, al templo. Cambiaban la adoración a Dios por la adoración a algo inanimado. De manera que nosotros debemos de tener en cuenta esto, que no se desvíe nuestro motivo de adoración. Si vamos a hacer lo correcto, la verdad debe de estar en nosotros y nada nos debe desviar. Le preguntan a Jesús sobre su autoridad y ¿qué es lo que responde? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿No son incongruentes? Jesús parece que no responde lo que le preguntan. No, sino que aquí está Jesús reafirmando su autoridad, diciéndoles que Él es más que el templo. Es más, dice, puedes destruir ese templo, refiriéndose al templo de su cuerpo, y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su posterior sacrificio, crucifixión, pero también resurrección. De manera que no les estaba dejando duda a ellos. Les estaba diciendo prácticamente, no debe de estar su mirada en este alboroto, no debe estar su mirada en el templo, sino que debe estar su mirada en la santidad y en el cumplimiento de las profecías del Mesías. O sea, soy yo el Mesías. Pero obviamente los judíos no lo entendieron. Es más, porque le preguntaron, le dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. No estaban entendiendo eso. Sus discípulos no lo habían entendido en ese momento. Es más, lo entendieron cuando resucitó de los muertos y dice, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. La resurrección de Cristo es nuestra verdad y estandarte. No debemos de dudar de lo que nos dice la Biblia, sino que debemos de sustentarnos en ella. Y eso es hacer también lo correcto. Y eso lleva al último punto, haciendo lo correcto, 3, con una fe verdadera. Nos dice el verso 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Una lectura somera, una lectura bastante superficial. Si se hace, podemos decir, bueno, estaban creyendo en Jesús, ¿por qué no se fiaba de ellos? ¿Por qué no confiaba en ellos? Porque veamos esto que nos dice. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Viendo, creían. Y recordemos lo que nos dice en Juan 20:29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De manera que lo que vemos acá es que muchos, y eso es algo no solamente de este momento, sino también en nuestros tiempos, muchos desean ver para creer. Y es más, los que veían los milagros de Jesús le seguían, pero no de corazón. ¿Por qué? Porque Jesús nos conoce por completo. Nada se esconde de Él. ¿Y eso a qué nos lleva? Es más, nos dice el verso 25, Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues Él mismo conocía el corazón de los hombres. De manera que eso nos lleva a examinarnos. ¿Cómo vamos a hacer lo correcto? Bueno, buscando la santidad. ¿Y dónde está la santidad? En Cristo, en la verdad, en el Evangelio. Pero esa verdad, ¿dónde se sustenta? En la Biblia, en el sacrificio, en la resurrección y también en las enseñanzas de Jesús. Y eso nos debe de llevar a pulir, a examinar, pero también a revisar.
nuestra fe. Nuestra fe es correcta, nuestra fe es verdadera. Debemos de rendir todo ante el Creador y Dueño del universo, quien es Cristo. Debemos de creer verdaderamente. Jesús nos conoce, Jesús sabe si estamos fallando, Jesús sabe si estamos con complicaciones. Jesús lo sabe todo. Debemos de rendirle todo lo que somos. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. No porque tengamos miedo, sino porque lo amamos, porque lo reverenciamos y porque lo buscamos de todo corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional el día de hoy. Reciban un afectuoso saludo y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor